Buenas noches, Licen. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Voy a hacer la transición. Estábamos un poquito comentando con la licenciada encargada de todo el proceso el día de mañana, ¿no? ¿A qué hora empezamos? Y el domingo también. Uy, está realmente bastante, bastante largo, ¿no? Pero bueno, Buenas lo noches, haremos con Rubén. excelencia. Trataremos de hacerlo con excelencia. Muy bien. Entraremos de lleno, por favor. Oh, eso viene ahí, más o menos. Gracias, Jessica. Paola, también gracias. Fernando, igual. Nadie más está en sesión, ¿no? Álvaro, Anabel Buenas noches. y Sergio, Buenas, ¿no? buenas noches, Rubén. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Perfecto. Gracias, igual, Sergio. El día de ayer estábamos hablando respecto a la teoría del ingreso. Em, Hablábamos de que el ingreso, en la forma más simple, que es cuando las organizaciones económicas, en función de sus limitaciones, ¿no? Restricciones, escasez y elección, respondiendo a las grandes preguntas, obtienen una visión de qué producir, cuánto producir, cómo producir, dónde producir y para quién producir, deciden lanzar los mismos al mercado y retornan a la organización económica con el nombre de empresa, ¿no? Con el nombre, perdón, de ingresos. Ahora, esos ingresos, en la forma más burda, estamos hablando de precio por cantidad. Y veíamos este concepto en la demanda, que hoy lo vamos a utilizar. Veíamos la importancia y de la forma que tiene el ingreso total, que parecería que el problema para que solucionen las empresas es tener más ingresos, está en la producción y no es así, está en el mercado, ¿no? Después veíamos que la ciencia económica no solamente se quedaba con los conceptos totales, sino que emergían los conceptos unitarios, que es el concepto medio y el concepto marginal. Y el concepto marginal le colocábamos un asterisco. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a entender el tema de la maximización. Gráficamente podíamos representar todo lo que habíamos dicho en este escenario, ¿no? Donde veíamos que en las relaciones, voy a volver a pintarlas por razones X, veíamos que cuando la marginalidad está tomando un valor de orden, aunque sea descendente, pero positivo, lo total todavía estaba en un franco crecimiento. Veíamos que cuando la marginalidad nos generaba un concepto de igual a cero, lo total nos estaba dando el concepto de la maximización. Y también veíamos que cuando la marginalidad estaba arrojando valores negativos para cantidades más allá del punto de saturación en el mercado, nos estaba indicando que lo total estaba en un franco descenso, ¿no? Por tanto, estas relaciones son vitales para nosotros. Y, y, y la verdad es que en las empresas nunca tomamos el recaudo de comenzar a sistematizar, ¿no? Usted va a entrar a una empresa o va a comenzar a recopilar información y esos puntos, el ingreso total, el ingreso medio y el marginal se van a convertir en puntos, ¿no? Un punto en ese espacio. Y no sabemos si está en la fase ascendente, está en el punto máximo o en la descendente. ¿Por qué? Porque no contamos con una información data, ¿no? Histórica anterior. Una vez hecha esos comentarios preliminares recordatorios del día de ayer de la teoría del ingreso, vamos a entrar a este subtítulo que me parece muy interesante, que son las relaciones en términos del tipo del bien. Vamos a relacionar con la demanda, vamos a relacionar con la elasticidad, vamos a hablar de una política de precios y vamos a ver qué tipo de estrategias se ajustan, ¿no? A estos escenarios. Para lo cual me voy a basar en esos 5 momentos o 5 escenarios que podemos construir. Primero que nada voy a generar esos 5 momentos, ¿ok? Más o menos por ahí sería uno, dos, tres, cuatro, un poquitito tal vez, un poquitito más.
tal vez por acá, ¿no? Y generamos el concepto del precio y la cantidad del bien. Y ahora esto lo voy a replicar en 5 momentos, que no los vamos a utilizar todos por si acaso, ¿no? Y podíamos generar esto. Ahí se me comió, se me quedó el precio por allá. Otra vez por acá, el escenario número 2. Épale. 2, 3, 4 y 5. Tenemos esos 5 escenarios, ¿no? Precio de X, precio de X, precio de X, precio de X. ¿Qué habíamos visto hasta el momento? Habíamos visto que las curvas, por su coeficiente de elasticidad, decíamos que partían desde una elasticidad, vamos a colocar acá, ¿no? Tal vez, con este escenario, elasticidad, precio de la demanda del bien X, un valor infinito, había una elasticidad, precio de la demanda del bien X mayor a elasticidad, precio de la demanda del bien X igual a 1. Había una elasticidad, precio de la demanda del bien X menor a 1. Y hablábamos de una elasticidad, precio de la demanda del bien X igual a 0, ¿no? Y veíamos que en todos los escenarios, veíamos que en el primero tenía esta forma la curva, ¿no? La curva era de esta forma, paralela al eje de las abscisas. La otra, cuando elástica, su coeficiente mayor a 1, tenía pendiente realmente bastante leve, ¿no? Veíamos que cuando formaba un triángulo equilátero, representaba más o menos esa característica, ¿no? Cuando tenía una elasticidad menor a 1, veíamos que la misma tenía una pendiente realmente muy pronunciada y que llegábamos al extremo del mercado, ¿no? Donde veíamos que cuando el coeficiente de elasticidad es igual a 0, aparecía con una curva de demanda de esa forma, ¿no? Eran los 5 escenarios que realmente nosotros hemos obtenido, de acuerdo a los datos, el comportamiento del impacto en la cantidad demandada. Entonces, si nosotros vemos, todas estas son curvas de demanda, ¿no? Demanda del bien X, demanda del bien X, demanda del bien X, demanda del bien X, demanda del bien X. Y veíamos además de que en el primer escenario, pues quien determinaba el precio es el mercado, ¿sí o no? Y vamos a ver en una estructura de mercado que es el mercado de competencia perfecta, donde el precio lo coloca el mercado, la empresa es pequeñita en función del mercado que por su propia acción no puede influir en el precio lo da el mercado. En este caso, pues hacer una política de precios con productos que pertenecen a esta estructura, donde son productos homogéneos, son commodities, no existe diferenciación sustancial, es prácticamente imposible, ¿no? De nada va a servir la señora que nos está vendiendo esa papa de una papa holandesa de una determinada variedad, de determinada zona. Va a querer subir su precio o bajar el precio porque el mercado no le va a permitir. Si sube por encima, todos le van a decir, señora, a ver, un cachito, acá la señora del frente o del lado está vendiendo un producto idéntico al suyo, pero usted me está queriendo comprar un pañuelo, ¿va a poder vender? La respuesta es no, no, no va a poder vender. Si ella quiere bajar el precio versus todos los concurrentes del mercado, los demás actores le van a decir un cachito, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Tú nos vas a dominar a nosotros y no le permiten, ¿no? Bajar el precio. ¿Por qué? Porque quien da el precio es el mercado. En el otro caso, ¿no? En el otro caso, vemos que la cantidad demandada se convierte en la constante en este caso, ¿no? Aquí la constante es el precio en el primer escenario y en el último escenario la cantidad es la constante. Aquí no importa el precio, ¿no?
o se convierte en una variable bastante relativa. Si el médico le ha dicho que usted debe consumir 10 tabletas para poder enfrentar esa dolencia, usted tiene que consumir las 10 tabletas. Porque si no puede consumir, aunque el precio sea bajo, consumir 15 tabletas le va a hacer daño, ¿no? Y si el precio es muy alto, usted no puede consumir 8 tabletas. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el tratamiento. Por tanto, ¿qué vamos a hacer de forma bastante sencilla? En estos dos escenarios, pues lo voy a hacer en forma bastante más gruesa. En estos dos escenarios, pues no vamos a poder trabajar una política de precios, ¿no? Y vamos a centrar solamente en esos escenarios que quedan en la pantalla, ¿sí? Cuando la curva es perfectamente elástica, perfectamente inelástica, pues vamos a abstraernos un poco del análisis. Entonces ahora voy a volver a construir. Ustedes desde luego que están haciendo sus apuntes, ¿verdad? Por supuesto que están teniendo apuntes y ustedes están haciendo con excelencia esto, precio y acá, escenario Revisión. 2, escenario 3. Ahí están los tres escenarios y vamos a volver a colocar, ¿no? Nuestros coeficientes. Decíamos que en un determinado momento el coeficiente de la necesidad, precio de la demanda del bien X. ¿Y por qué se ha hecho así? Ya. En el primer escenario sabemos que el valor es mayor a 1. En este es igual a 1. Correcto. Y sabemos muy bien que las curvas, si bien las estamos un poquitito, llamaremos forzando, más o menos planteaban la siguiente estructura, ¿no? De esa forma, con una pendiente bastante reducida. Acá vamos a formar prácticamente esta, ¿no? Por favor, acá más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos vamos a formar así, ¿no? Ya, fíjense, 45 grados, más o menos va por ahí. Vamos a hacer un poquito más alejadito, ya. La pendiente así, 140. Y en este caso vamos a hacer una curva de demanda, ¿no? Sea bastante pronunciada esta, ¿no? Vamos a exagerar un poco los fenómenos para que entendamos el impacto que tienen los precios. Todas estas sabemos que son curvas de demanda de un determinado bien. Son curvas de demanda, ¿no? Jessica, ¿subimos o bajamos el hacia arriba, Subimos, abajo? Lizzy. Muy bien. Por Subimos. tanto, nos está indicando que subamos el precio y vamos a partir, por tanto, de precios bajos, ¿no? Vamos a partir de un precio bajo en todos los escenarios y vamos a suponer esta condición. Con azul vamos a hacer el mismo precio para los tres. El mismo precio para los tres. Acá la cantidad aún. La cantidad demandada, dadas las curvas de demanda elástica, unitaria e inelástica, serían de esta forma, ¿no? Aún. Ya.
¿sí? Jessica nos ha recomendado que partamos de un precio uno, un precio uno que en los tres escenarios es el mismo. Y esto, dada las curvas de demanda elástica, unitaria e inelástica, genera un impacto, ¿no? Cantidad uno, cantidad uno, cantidad uno. Ahora, nosotros sabemos, ¿no? Si ustedes observan un poquitito, este viene a ser el precio, ¿sí o no? Desde el origen, todo esto es el precio. Y todo esto viene a ser el concepto, todo esto viene a ser el concepto de la cantidad. Y nosotros sabemos que precio por cantidad nos ayuda a entender el concepto de ingreso total. Así lo habíamos hecho al inicio, ¿no? ¿Sí o no? Así lo habíamos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Precio por cantidad nos generaba el concepto de ingreso total. Así lo hacemos. Un punto, coordenadas, y vamos a trabajar con esto, perdón. Vamos a trabajar con esto. Vamos a ver cómo está esto. Ya. Mucho. Esto es un arte, ¿eh? Ese es el ingreso total. Ese es el ingreso total. Y este es... Ah, oh, no, 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 ese no es. Ese es el ingreso total. En todos los escenarios, ¿no? En todos los escenarios hemos construido el concepto de ingreso total. ¿Estamos bien? Ese es el ingreso total al precio uno. Ojo, queda. Ahora Jessica nos ha dicho que vamos a partir de precios bajos y la encomienda que nos vamos a dar es ¿qué pasa cuando los precios suben? Estamos generalizando. ¿Qué pasa cuando el precio sube? ¿Qué ocurre en este escenario cuando el precio sube? ¿Y qué sucede acá cuando cuando los precios suben? Ahora vamos a colocar esa gran encomienda. Y vamos a hacer los precios también en todos los escenarios suban en la misma proporción. Vamos a exagerar el fenómeno. No importa. Vamos a ver acá un precio con estas características. Perfecto. Vamos a prestarnos esto de color y vamos a hacer que el precio sea el mismo en su momento en los tres escenarios. Sabemos que al nivel de precio, dada la curva de demanda elástica, el impacto va a ser ese, el impacto va a ser este otro y el impacto va a ser este. Vamos a suponer que estamos subiendo el precio a la magnitud, precio 2. Estamos incrementando los precios a la magnitud, precio 2. Y eso va a generar que la cantidad demandada sea 2, dada la curva de demanda, ¿no? La curva de demanda sea 2. Nuevamente nosotros sabemos que por el concepto de precio y de cantidad, primero que nada, ahora vamos a ver que el ingreso total es magnitud. No.
El ingreso total es toda esa magnitud, lila. Acá la magnitud va a ser un poco mayor, va a ser mucho mayor. Vale. Ay, ¿por qué no? Tenemos de dos momentos, ¿no? No me está aceptando esto. Vamos a hacer distinto. El ingreso total va a ser ahora, el nuevo precio va a ser toda esta magnitud, ¿ah? Que la estoy marcando. Ese es el nuevo ingreso total, toda esa área. Ustedes quieren repasar, lo repasamos para que no quede. Y acá lo propio. El ingreso total va a ser esta magnitud ahora, va a ser esta magnitud ahora, va a ser esta magnitud, toda esta área, el ingreso total. ¿No? Si nosotros hacemos un poquito de historia, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley de la demanda, señores? ¿Qué dice la ley de la demanda? Que cuando el precio sube, dice la cantidad demandada va a bajar, ¿sí o no? Y eso hemos visto, la cantidad demandada baja. De la proporción Q sub 1 ha bajado a Q sub 2 cuando el precio se ha incrementado de precio 1 a precio 2, dada la curva de demanda elástica. Lo propio, cuando el precio ha subido, la cantidad demandada ha bajado, dada la curva de demanda que es unitaria. Y vemos y colocamos en nuestro chanchito, ¿no? La cantidad baja. Y lo propio acá, la cantidad ha bajado, la cantidad se ha reducido, ¿no? La cantidad se ha reducido. En los tres escenarios cumplió la ley de la demanda. Pero ahora nosotros veamos, cuando teníamos el precio 1 y la cantidad 1, nosotros veíamos que el ingreso total era esta, ¿no? Este era el ingreso total 1, toda la zona celeste. Ingreso total 1. Ingreso total 1, la zona celeste. Luego hemos visto que cuando el precio se ha incrementado, el ingreso total ha sido la zona lila, ¿no? Con el ingreso total 2. El ingreso total 2. El ingreso total 2. Y nosotros podemos ver, hay un área que es común entre ambos, ¿no? En los tres escenarios hay un área común. Lo voy a marcar en este y después lo voy a borrar, ¿no es cierto? Por motivos técnicos. ¿Es este el área común entre ambos, sí o no? Es un área común. En contabilidad ustedes le van a llamar a esto netear, ¿no? Ese es un área común entre los dos. Para nosotros, por motivos didácticos, yo voy a tener la libertad de borrar, ¿no? Voy a borrar toda esta área. Y lo voy a hacer de esta forma. La voy a borrar. Toda esta área la voy a borrar. La voy a borrar, ¿no? Haciendo con mayor delicadeza. Como es un área común,
Yo lo voy a un poquitito suavizar. Ya. Perfecto. Ahora me pueden decir ustedes qué ha pasado con los ingresos totales en el escenario número uno de la curva de demanda elástica. ¿Qué ha pasado cuando el precio ha subido, la cantidad ha bajado y los ingresos totales han pasado? ¿Qué ha pasado con los ingresos totales, por favor? ¿Qué ha pasado con el ingreso total uno versus el ingreso total 2 cuando los precios han subido, señores? Han Hola. disminuido, Magister. Sí, sí, ¿no? Gracias, gracias. En este caso, los ingresos totales han bajado. Porque antes era el área, ¿no? Solamente el área que me queda era esta y ahora con el precio número 2 es este, ¿no? Por supuesto, gracias. En este caso se han reducido, ¿no? Los ingresos. Los ingresos totales han disminuido. En el escenario 2, ustedes por motivos a veces por un poquito por gráfico a mí, en este caso el ingreso total se ha mantenido un poquitito constante, ¿no? Esta área es más o menos igual a esta otra área, ¿no? Se han mantenido constantes. Y en el escenario 3, ¿qué ha pasado con los ingresos totales, por favor? ¿Qué ha pasado con los ingresos totales en el área 2, en el escenario 3? Disminuido muy poco. O, fíjense, esta era el área, ¿no? Pero ahora cuando hemos subido los precios, los ingresos totales han subido, o no se nota mucho, ¿no? Los ingresos son mayores ahora, ¿sí o no? Han subido, ¿no? Se han incrementado. Y seguramente alguien a Paola va a salir con los amigos más tarde y les va a decir, te cuento que hay organizaciones económicas que cuando subes precios, me están escuchando, ¿verdad? Que cuando suben precios, bajan los volúmenes de venta, pero sin embargo sus ingresos aumentan. Y le va a decir, no, a ver, ¿cómo? ¿Cómo pues, Paola, puedes decir eso, no? Pero sin embargo, en la vida real, esto ocurre, ¿no? Hay organizaciones económicas en eso. Y eso le pasa a Paola que se acostumbró durante mucho tiempo a comprarse todas las semanitas, se compra una bolsita de grajeas de un chocolate, ¿no? Muy, muy agradable, un chocolate de marca, muy fino. Pero se ha dado cuenta que en los últimos meses ese precio se ha disparado mucho. O sea, el precio ha subido prácticamente en un 40%. Uy, y Paola se enoja y dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible, no? Y Paola en vez de comprarse una cajita, una bolsita o un paquetito de chocolates a la semana, cuatro al mes, ahora ella decide comprarse solamente tres. ¿Mm? Ella ha reducido en 25% su consumo versus un incremento en el 40% en el precio. En este caso, la empresa, aunque no crean, sigue ganando más. Aunque esté vendiendo un poquito menos, pero la subida en el precio le ha generado un espacio, un escenario mucho más propicio. Ahora, ¿qué tipos de bienes están casados con con la curva de demanda que son los bienes elásticos? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipos de bienes son? Oh, digo eso. ¿Qué tipos de bienes son? Bienes y servicios normales o superiores.
¿Qué tipos de bienes están relacionados con el escenario número 3? Son los bienes y servicios, que son los bienes o llamados también dentro de la categoría de los inferiores, los de lujo, ¿no? Entonces, ¿qué cambia? A ver, si desde el punto de vista que ustedes están gerentando este tipo de empresas, en el primer escenario, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer en el primer escenario? ¿Les convendrá subir precios? ¿O cuál será su política de precios en estos bienes? ¿Se Disminuir han un dado poco los cuenta que cuando plazos. han subido los precios, la cantidad baja y los ingresos merman? Por tanto, ¿a estas empresas les convendrá subir precios a los bienes normales o superiores? No, no les No, conviene. no les conviene. Ellos lo que hacen es utilizar una política de precios hacia la baja y entran o ingresan dentro de las estrategias que son la de liderazgo en costos, que se traducen en unas estrategias de precios. Esto es lo que hacen estas empresas. Cuando su curva de demanda es elástica, a ellas no les conviene subir precios. Dentro del sector industrial, todos pueden subir precios, pero el que menos sube precios es esta empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque le conviene nada más. ¿Mm? Ellos lo que intentan es bajar los precios, porque una disminución en el precio, sacrifican 10% en el precio, pero ante la sensibilidad que tienen los consumidores respecto al tipo de bien, los impactos en la demanda, fíjense acá, ese sacrificio, si bajaría precios, ese sacrificio en los precios generaría efectos tremendamente más que proporcionales en la cantidad demandada, ¿no? Y ellos tendrían impactos realmente muy, pero muy importantes en niveles de venta. Estos bienes se caracterizan por esa sensibilidad ante el precio, ¿no? Vámonos al extremo, al otro lado. ¿Qué ha pasado en estas empresas? Con estas empresas en este escenario. Los precios han subido. La cantidad ha bajado, pero no en la proporción del incremento en el precio. El precio se ha incrementado en 40% y solamente Paulita ha bajado su consumo en un 25%. Sin embargo, la empresa ha mejorado su situación de ingresos, ¿no? Sus ingresos han mejorado. Aunque esté vendiendo menos, pero el incremento en el precio de mucho subsana este escenario. A estas empresas, ¿qué les convendrá, por tanto? ¿Bajar precios o subir precios? ¿Qué Subir les precios. conviene? ¿Subir o bajar precios? Subir sus precios. Subir sus precios. Absolutamente. Estas empresas son las que suben sus precios, ¿no? ¿Y quiénes son estos bienes? Son los inferiores o de lujo, ¿no? ¿Acaso el nuevo producto que está lanzando Nestlé es un producto Arcor? Ahora Arcor entró por precios a Bolivia, destrozó a todos los rivales y se posicionó hacia la alza de precios. Ahora Arcor están tan astutos ellos que están creando una segunda línea de producción que van a generar, ¿no? Una política de precios, ¿no? Van a tener igualmente los mismos caramelos, ¿no? Desde luego que no con lo mismo, ¿no? O sea, no van a tener el mismo fofón o bonobón o ya, ¿no? Pero van a tener y están generando una segunda línea de producción así de monstruosa para utilizar precios. Lo que ha hecho en Ball, ¿no? Coca-Cola, Fanta y Sprite por un lado, y al otro lado tiene Simbas para que se pelee con todos los demás rivales en el mercado, ¿no?
para que haga diferentes acciones con los otros, ¿no? Entonces utiliza Simba como su escudo, ¿no? En este tipo de empresas, en el tercer caso, cuando la curva de demanda es inelástica, les conviene subir los precios. ¿Y qué tipo de estrategias utilizan, por tanto, estas empresas? Utilizan las estrategias de lo que se llama, de diferenciación o también las de segmentación, que lo que hacen es subir los precios, ¿no? Los consumidores están consumiendo estos bienes no por la variable precio, sino por las características especiales que tiene el chocolate en el caso de Paulita. En el tercer escenario, perdón, en el escenario llamaremos central, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que pasa es que hay organizaciones muchas veces que comentábamos el ejemplo en la clase anterior, ¿no? Hay organizaciones que deciden subir sus precios, sacrifican un poco de su mercado, pero cierran el concepto de la frontera, ¿no? Lo que se llama, cierran fronteras. Eso se llama cierre de barreras, otros llaman cierre de fronteras, un poco es el tema de la traducción. ¿Eso qué significa? Que yo prefiero atender a ese grupo, ¿no? de mi mercado al que quiero atender, pero con prestaciones mayores, ¿no? Mejoro los envíos, mejoro los pedidos, soy mucho más ágil en términos, ¿no? de escuchar sus requerimientos, de hacerles llegar el poco tiempo, ¿no? O mejoro la calidad misma del producto. Este es, ¿no? Es el escenario. Al revés, cuando estas organizaciones lo que hacen es bajar precios, sacan precios y el impacto que van a tener en el mercado es en la misma proporción, ¿no? Exactamente en la misma proporción. Bajan 10% sus precios, aumentan su cuota de mercado o su cobertura en el mercado en un 10%. Sube su precio en 10% y se reduce su cuota en la misma proporción. En el primer caso, cierre de fronteras. En el segundo caso, cuando bajan sus precios, se llama, ¿no? Estrategia de aumento o cobertura o mejora o incremento de la cobertura del mercado. Por tanto, estas estrategias se llaman estrategias de penetración o cobertura de mercado. Son un poco difíciles de entender, difíciles de mensurar, pero son muy utilizadas, ¿no? Son muy utilizadas. Son muy utilizadas por las empresas. A ellas lo que les interesa no es tanto los ingresos. Si ustedes están dando cuenta acá, los ingresos que pasan en este escenario central. Los ingresos en el escenario 1 y el escenario 2 con el precio y las cantidades, los ingresos no se han modificado, ¿no? Ellos están pensando en cosas más importantes, ¿no? Posicionarse mejor en ese mercado más cautivo, ¿no? De forma más presencial, mejorar su marca, o al otro lado, ¿no? Tener más presencia o más cobertura. Sus ingresos siguen inamovibles, ¿no? Son otros los objetivos, no tanto los ingresos, ¿no? Marca, cuota de mercado, posicionamiento, no ven otros escenarios adicionales. Esta es una verdadera aplicación muy importante. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hemos casado todo, ¿no? Lo que decíamos. El tipo de bien, aquí están los tipos de bienes. Habíamos dicho, demanda, demanda. Las elasticidades, ¿sí o no? Hemos dicho, la política de precios. Estas bajan, estas suben. ¿Qué tipo de estrategia están utilizando? Entonces, nosotros en nuestros planteamientos para obtener el grado de magíster, ¿no? Con seguridad que les van a pedir que usted justifique, ¿no?
estos conceptos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Y ante qué curvas se está enfrentando? ¿Cuáles son las características de su oferta y de su mercado a quien quiere llevar en términos de demanda, ¿no? Acá vamos a echar tierra al concepto de la teoría del ingreso. ¿Hay alguna consulta acá? ¿Hay alguna consulta, por favor? No, Yo no voy a estamos dejarles viendo. a ustedes un cuestionario para que ustedes, los que quieran, puedan resolver una serie de ejercicios. Esto matemáticamente, con tablas y todo lo demás, por supuesto que se demuestra, ¿no es cierto? Está más que claro. Pero creo yo, son los datos que necesitamos, ¿no? Los datos son clave en esta construcción de estas políticas. ¿Mm? ¿Está bien hasta acá? Teoría del ingreso. Ahora vamos a pasar a otro escenario que es un poquito bajo. Vamos a hablar. ¿Está bien hasta acá? De la teoría moderna del comportamiento del consumidor. En otra literatura se llama teoría de la utilidad. Nosotros tenemos que partir de entender qué es utilidad. Y no estamos hablando acá de beneficios. Nosotros a los beneficios los vamos a postergar un poco y vamos a hablar de la utilidad. Nuevamente yo les voy a pedir, estoy tomando perfecto conocimiento de quienes están con cámara. No, ¿no? Por ejemplo, a Luis no lo he visto nunca, ¿no? Luis ni lo conozco todavía. ¿Mm? Anabel tampoco creo que no la he visto todavía. ¿Ah? Ahí está Luis, muchas gracias. ¿Mm? Por favor, esto es un ejercicio. Yo no quiero ser pesado, yo estoy de vacaciones, señores, ¿no? Necesito un desenchufarme, pero con el fin de no perjudicar su cronograma total y todo lo demás. Y yo quiero que tome una conciencia, ¿no? Ya no estamos en unas clases escolarizadas de decirle, a ver, Josito Pinto, ver, por favor, tu cuaderno, si no mañana con tu mamá y tu firma, ¿no? No, no, no. Este es un escenario muy distinto, donde aquí hacemos conversatorios más que todo, y lo que hacemos es un Zoom para que ustedes puedan construir propuestas a nivel de magísters, ¿no? Y esto tiene que estar muy sólido. En todos, ustedes fíjense todos los modelos, INCAE y todo lo demás. Sí, ha sido muy maratónico. Yo sé que es pesado, yo sé que es pesado, muy pesado. Realmente es muy pesado. Pero es la diferencia. Todos los que hacen deporte saben, ¿no? Que usted hace una primera sentadilla, está en la octava sentadilla y le comienza a doler, ahí es cuando realmente está haciendo ejercicio. Ahí es lo que vale. ¿Mm? Y no es que tenga que doler esto, ¿no? Sino yo les digo el esfuerzo que ustedes tienen que colocar. Y esto es de mucha disciplina, ¿no? Es mucha disciplina. Y esto se nota cuando usted está en una entrevista, esto se nota cuando usted está en desempeño laboral y perfectamente uno se da cuenta, ¿no? Los otros que están del otro lado del río, que son los decisores, para que usted sea su socio estratégico, para que usted ingrese a la empresa, sea parte de la empresa, ¿no es cierto? Ellos se dan cuenta perfectamente con quién están hablando, ¿no? Y esto está en el ejercicio que ustedes hacen desde el léxico hasta la visión que van construyendo. Y eso es granito a granito. No es leer un libro, ¿no? No es leer un libro de MBA y ya, ¿no? O de math. Es muchas cosas. Escuchar muchas ideas de muchos viejitos que han tenido fracasos, que han tenido buenos aciertos, que tienen diferentes escuelas.
y lo que quieren es contribuir que ustedes sean excelentes. Y además por detrás está un esfuerzo, usted está pagando por esto. Usted está pagando por esto y tiene que ser excelente y tiene que capitalizar, ¿no? Les decía, perdón por la reflexión, era necesaria, creo. Utilidad, ¿no? Acá vamos a hablar de la utilidad, pero no desde una perspectiva de utilidad de beneficio económico. Más adelante llamaremos eso, ¿no? El beneficio económico más adelante le vamos a decir así, ¿no es cierto? El beneficio total no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. Eso más adelante vamos a ver eso, ¿no? Eso es al final más o menos. Ahorita estamos viendo desde el punto de vista de la satisfacción. Esta teoría en un momento tuvo un boom, pagó, y nuevamente en los últimos, en los últimos 5 años, ha tenido nuevamente una implicación muy importante. Modernamente están hablando las nuevas escuelas de la creación de la propuesta, ¿no? Hemos visto un poco Canvas, hay muchas, ¿no? Hay Design Thinking, hay muchas propuestas de creación de valor. Y justamente va a eso, ¿no? Dice que la utilidad es esas características que tienen los bienes en forma intrínseca, capaces de satisfacernos una necesidad. Por eso los demandamos, por eso los deseamos, ¿no? ¿Por qué ustedes están acá? ¿Por qué están acá? Porque ustedes están instrumentalizando la cabecita para, ¿no? Para tener un conocimiento muy sólido y desempeñarse a 4.º nivel de formación. ¿Por qué ustedes tienen que ir al gimnasio? ¿Por qué ustedes tienen que tomar vacaciones? ¿Por qué tienen que alimentarse? ¿Por qué tenemos que abrigarnos en esta temporada, no? Porque nos genera una satisfacción. Y a la ciencia económica le generó un problema el arte de no solamente consumir un bien en una cantidad, ¿no? Sino que consumimos en cantidades sucesivas los bienes. Y ahí emergió el concepto de la utilidad total. ¿Qué dice que es la utilidad total? La utilidad total dice que es la satisfacción acumulada del consumo sucesivo de bienes. Fernando en las mañanas o a lo largo de la mañana se toma un vaso de leche, 2 vasos de leche, 3 vasos de leche, 5 vasos, ¿no? Esa satisfacción acumulada del consumo sucesivo de bienes es lo que a la ciencia económica le desafío de entender cómo funcionaba. Y nuevamente la matemática y la gráfica nos han ayudado, ¿no? Es una simbiosis para mi economía. Es linda. Nosotros entendemos la utilidad total de la siguiente forma. En un eje de coordenadas rectangulares, nuevamente así, donde medimos ahora, ¿no? El tema de la utilidad total y en el eje de la utilidad total y en el eje de las abscisas la cantidad de un determinado bien. Y ahora viene un poquitito cómo la construimos. ¡Epa! Acá es un dato. Este concepto de utilidad, usted no lo construye, ¿no? Usted pide que se le dé. A ver, vamos. Jessica está trabajando en una empresa Entus, ¿no? Vamos a suponer que está trabajando en Dillman. ¿Cuándo le han enseñado a Jessie a hacer, digamos, mortadelas 1, o patés 2 o vamos, choritos 4? Nunca hemos hecho eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo ella es la gerente. Sergio trabaja en una empresa de chocolate, ¿no? Pero jamás, Sergio, le hemos enseñado pues a combinar qué cantidad de cacao con qué cantidad de azúcar para obtener y además con qué tipo o con qué edulcorante para obtener el chocolate dietético, ¿no? Nunca. Fernando trabaja en una empresa que hace ladrillo. Hemos enseñado pues a Fernando a decir que con esta cantidad de arcilla más esta cantidad de agua, con esta cantidad de mezcla y con esta cantidad calórica en un horno, vamos a obtener esta cantidad de ladrillos, jamás de eso, ¿no? Este dato nos los dan los expertos del área y nosotros nos nutrimos de ellos, ¿no?
Paola va a ser gerente de una empresa llamada Sobose, ¿no? Pero Paola pues sabe que se necesita para hacer cemento, se necesita, ¿qué se necesita? La piedra caliza, sí. Sabe que necesita en una cantidad, sabe que necesita el óxido de hierro, que tiene que estar triturado a nivel polvo, ingresan a un horno a 1750 grados durante 8 horas y se convierte en el clinker. El clinker sale muy caliente con unas pelotitas inmensamente como el puño de la mano, por rotación salen como pelotitas, muy calientes, casi a 200 grados centígrados. Ellas pueden estar con sus propiedades inclusive por cerca de un año y medio, pero cuando esa pelotita usted la muele, le coloca el 20% de cal, ¿no? Se convierte recién en el cemento, porque la cal hace con el agua el catalizador para que funcione y se convierta en cemento. Eso sabe Paola, pero jamás Paola sabe hacer cemento. Una cosa es la teoría, una cosa es saber las cosas por el forro, pero hacer cemento ella no está hecha para eso. Hay ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros, vamos, químicos, ¿no? Que son los expertos, ingenieros de producción, expertos en este ámbito. Por tanto, les decía que este es un dato y nosotros los nutrimos. ¿Y cómo viene la historia, ¿no? de esta curva que es también muy, muy sencilla en su lógica de construcción? Dice, ¿no? Que cuando nosotros tenemos 0 unidades del bien, consumimos unidades del bien, la satisfacción es 0. Por tanto, esta curva parte también del origen. Conforme vamos consumiendo unidades sucesivas del bien, la satisfacción va aumentando y va sumándose, ¿no? Pero llega un momento en el cual au, esta curva tiene esta forma, ¿no? Dice que llega un momento en el cual esta curva llega a un punto máximo. Dice que hay una cantidad consumida del bien, una cantidad n, que genera una máxima en términos de satisfacción. Porque Fernando no puede tomarse al día pues 10 vasos de leche, ¿no? Seguramente es una visita al médico. ¿Mm? Guadalupe no puede comerse, vamos, 15 panes por día, porque seguramente pues le va a generar una gastritis. O Sergio no puede ir al gimnasio 5 horas al día, ¿no? Eso es imposible. O pegarle al PlayStation 10 horas, eso no es, ya deja de ser una satisfacción. Hay una cantidad de N que nos genera la máxima satisfacción. Y ese dato para nosotros es vital. Si nosotros quisiéramos consumir más cantidad de ese bien, lo que pasaría es que la satisfacción en vez de aumentar comienza a disminuir. Y este sería el concepto de la utilidad total. Damos una parrillada, nos comemos los primeros 100 gramos de carne, nos genera una satisfacción. Pasamos a los 200 gramos de carne, ya estamos, ya, ¿no? Llegamos a los 300 gramos de carne, ya estamos medio saciados, ¿no? La tercera vueltita de la carnecita. Los 400 gramos de carne, ya he llegado a mi máxima satisfacción. Yo por goloso me como 500 gramos de carne, seguramente ya en vez de alimentarme, eso va a generar un desorden estomacal y voy a tener que visitar al médico, ¿no es cierto? Por tanto, ese es el concepto de la teoría de la utilidad. Y la pregunta acá es, ¿qué, o sea, qué de nuevo acá, no? La pregunta es, ¿nosotros sabemos esto? Nosotros hemos investigado hasta dónde los consumidores llegan a generar la máxima satisfacción con el consumo de los bienes que yo estoy ofertando. Donde esté en el ámbito de educación, en el ámbito de alimentos, en el ámbito de entretenimiento, en el ámbito de diversión, de paseo, de viaje, lo que sea. Cualquier bien que esté ofertando tiene esta característica. Y es acá donde emergen nuevamente los conceptos
especialmente el concepto de la marginalidad al cual nos vamos a unir. ¿Qué dice? Dice la utilidad marginal, matemáticamente, como sabemos siempre, es la variación en lo total, en el conjunto total. Como consecuencia, yo le coloco así como chanchito del incremento de una unidad más en el consumo del bien. Uno más. ¿Qué pasa cuando es uno más? Uno más. Uno más. Hasta acá, ¿no? Perdón. Uno más. Uno más. De acá a acá, de este punto a este punto, la utilidad ha subido. De este punto a este punto ha subido. De este punto a este punto, uno más ha subido. Pero de este punto a estos 100 gramos más, la satisfacción comienza a disminuir. Por eso acá, por eso acá siempre en todas las teorías hablamos de variaciones. ¿Por qué? Porque a veces sube y otras comienza a descender por motivos del incremento de uno más. En el caso, como estamos en la satisfacción de uno más en el consumo del bien. También sabemos que las derivadas son nuestras aliadas estratégicas, ¿no? Y sabemos que la utilidad marginal, ¿qué me dice? Que es la derivada de la utilidad total respecto a quién? A la cantidad igualada ¿a cuánto? Igualada a cero. Y eso me ayuda a mí a entender el concepto de la maximización. Este concepto es clave para nosotros. Y en los libros, no generalmente, en los libros siempre vamos a encontrar esto así, ¿no? Siempre vamos a encontrar eso así en los libros, ¿no? Como fórmula. Ya. Ahora, nosotros de este concepto se ha dejado un concepto que es también muy rico en términos de aplicación. Ya, ya. Por si acaso, para poder hablar con la misma, para poder relacionar dos gráficos, nosotros tenemos que tener la misma escala aquí, ¿no? Cantidad del bien X, cantidad del bien X y la escala y la que ser la misma. Acá vamos a colocar cómo será el tema de la marginalidad. Y el tema de la marginalidad me dice así, que es una indeterminación, rápidamente alcanza su punto máximo y comienza a descender. Fíjense, sigue siendo un valor, aunque sea un valor descendente, pero sigue siendo positivo. Luego asume valores negativos, ¿no? En esta forma. Y esta es la utilidad marginal. Esa es la utilidad marginal. Parte de una indeterminación, rápidamente alcanza el punto máximo y comienza a descender. Y nos dice, ¿no? Nos dice, ah, que justamente es esa cantidad, ¿no? En esa cantidad n, donde vamos a encontrar una relación. Esto lo vamos a llevar, como en el anterior caso, nos vamos a llevar como punto de análisis posterior, como respaldo por acá. Y acá vamos a encontrar las famosas relaciones. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones? 1, 2, 3. Y por motivos yo de tiempo, cuando la utilidad marginal, y colocamos acá, ¿no? Punto y coma, punto y coma, punto y coma, utilidad total,
Y comenzamos nuestro viaje. Decimos de la siguiente forma. En todo este tramo del consumo de bienes, en todo este tramo, que es exactamente igual que este otro, vemos que la utilidad marginal está tomando valores de orden positivo. Que cualquier cantidad, ¿no? A esta cantidad del bien, esta es la marginalidad. Aquí está, ¿no? A esta cantidad del bien, esto es lo marginal. A esto es lo marginal. Acá, lo marginal. A todos estos son valores de orden, ¿qué cosa? Positivos. ¿Sí o no? Por tanto, perdón, yo esa miscelánea, esa mancha, pero no. Para todas esas cantidades en el consumo del bien, la utilidad marginal me está diciendo que hay un valor positivo. Y en todo ese tramo, absolutamente, ¿no? Para todo este tramo, vemos que lo total está en un franco crédito. Dato para nosotros, ¿no? Dato para nosotros. Cuando el marginal en tus datos todavía te refleje un valor positivo, eso significa que la utilidad en el consumidor todavía está ascendente. Ojo, cuando la marginalidad, cuando la marginalidad intersecta las abscisas gráficamente y saca un valor igual a cero, me está diciendo que para esa cantidad de n está alcanzando su valor máximo. ¿Sí o no? Está alcanzando su valor máximo. Llamada de atención. Para cantidades más allá de Q sub n, Q sub n más 2, Q sub n más n, me está diciendo que el valor de la marginalidad está asumiendo valores negativos. Eso es algo que no es bueno. Cantidades sucesivas del bien no me están haciendo bien, me están perjudicando. Notamos que la utilidad total comienza a disminuir. Nuevamente la matemática en nuestra lógica nos ratifica, ¿no? Las relaciones. Y esto igualmente parecería muy abstracto, señores, pero para nada, ¿no? Esto tiene mucha significación. Usted debe entender dónde los consumos alcanzan la maximización para que eso es lo que usted produzca, ¿no? ¿Mm? Ahora, este concepto está aplicado solamente para un bien, ¿no? ¿Sí o no? Esto está hecho para un bien en cantidades sucesivas. Una cantidad, dos, tres piezas, 100 gramos de carne, 200 gramos de carne, 500 gramos de carne, 600 gramos de carne. Y es un bien en cantidades diversas. Pero la ciencia económica nos ha dicho, epa, ¿no? En la vida real no se presenta un bien en cantidades, ¿no? Solamente un bien. Nosotros consumimos N bienes. Y acá es donde emerge el concepto de la generalización. ¿Quién es? De las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia. ¿Qué vienen a ser las curvas de indiferencia? Para generalizar, ¿qué se ha hecho, no? ¿Qué se ha hecho? Voy a hacer un elemento absurdo para ser, pero no lo es. Cuando la profesora nos enseñaba a hacer 4 más 5, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos nosotros mentalmente? Hacíamos el ejercicio y sacábamos acá, ¿no? Igual le decíamos 9. Perfecto. Pero se problematizó eso, ¿no? Cuando nosotros teníamos que hacer la operación de 65 más
80 y 86, ¿no? Se convirtió en un verdadero problema eso. ¿Por qué? Porque no cumplíamos la primera regla, ¿no? Es solamente una cifra. ¿Y qué teníamos que hacer acá? ¿No? Que la ciencia nos... Ah, 5 más 6 es 11. Llevamos un hito por acá, ¿no? 8 más 6 es 14, más 1 es 15. Y a partir de hacer nosotros para una cifra, nosotros hemos... Y ahora nosotros podemos hacer la sumatoria que querramos, ¿no? 5, 4, 3, 9, 11. Nosotros ahora podemos hacer la sumatoria para n números. Hacemos para 2 la abstracción mental y nosotros podemos generalizar a n bienes aquí en adelante. Y gracias a quién hemos hecho todo esto. Todo esto se ha desarrollado gracias al concepto de lo que se llama las curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia gráficamente? Dice la teoría, ¿no? La teoría me dice, epa, epa, epa. En un escenario, en un escenario donde hasta el momento estábamos viendo el bien X y hemos invitado al bien Y más, estamos haciendo para 2. Y la teoría me dice, haces para 2 y haces para n bienes. Haces para 2 y haces para n. ¿Está bien? Haces para 2 y haces para n. Y acá viene el tema de la sustitución, ¿no? Curvas de indiferencia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros, si aquí llamamos el pollo, estoy volando, por eso no estoy haciendo tan participativo y esto. Eso se llama pollo y esto se llama res. En condiciones normales nosotros compramos una cantidad de 5 kilos de pollo y combinamos con, vamos, igual, con 6 kilos de res. Nos gusta más la res que el pollo, ya. En las cuales la res está demasiado cara. ¿Y qué es lo que hago? Reduzco mi consumo de res y ¿con qué sustituyo? Con más pollo. Hay veces que, por diferentes razones, la res baja de precio y el pollo, por estas circunstancias de el alimento, bloqueos, no ha llegado el pollo pues se trepa por las nubes. Yo reduzco mi consumo de pollo y ¿con qué sustituyo? Con más, ay, perdón, con una mayor cantidad de res. Y si unimos nosotros esos puntos con una línea continua, nosotros hemos encontrado el concepto de las curvas de indiferencia, que la voy a colocar generalizando de esta forma. Dice, ¿no? Esa es una curva de indiferencia. Que dice, la curva de indiferencia dice que es el lugar geométrico de las distintas combinaciones. Aquí hemos visto esas combinaciones, ¿no? Distintas combinaciones de bienes X y Y, que el consumidor, ¿no? Es indiferente entre ellos. Por eso lo llama el locus o el lugar geométrico de las distintas combinaciones de bienes que se caracterizan porque a lo largo de esta misma curva genera un determinado nivel de satisfacción. Vamos a suponer que ese nivel de satisfacción es de 20 niveles de satisfacción.
Y al consumidor es indiferente, es indiferente. No le interesa estar en el punto A, en el punto B o en el punto C. Al consumidor le es indiferente estar en estos puntos. ¿Por qué? Porque generan el nivel de satisfacción. Es lo que hace la mamá, ¿no? Ustedes que tienen el lujo de que alguien todavía les esté asistiendo. Y se han dado cuenta que ya no están consumiendo ahora duraznos, ¿no? Porque los duraznos han desaparecido en nuestro frutero. Ahora estamos con más cítricos, ¿sí o no? Va a pasar la otra estacionalidad, vamos a comer, cuando estemos dejando los cítricos y estén entrando las uvas y los duraznos y los ciruelos, vamos a dejar, ¿no?, de consumir un poco, una cantidad de cítricos por consumir estos bienes. Y vamos a estar en la otra estación donde consumamos solamente uvas, duraznos, ciruelos, ya, ¿no? Granadina, granadas. Y vamos a dejar de consumir las naranjas y las limas y las mandarinas. Pero lo que nos interesa a nosotros es el nivel de satisfacción. Ahora, la pregunta es, ¿habrá un nivel de satisfacción? Solamente habrá un nivel de satisfacción y la respuesta es desde luego que no hay un solo nivel de satisfacción, ¿no? Hay un conjunto de niveles de satisfacción llamados mapa de indiferencia. Esos pueden estar más alejados y más cerca, ¿no? El conjunto de curvas de indiferencia se llama mapa de indiferencia. Y este mapa de indiferencia ya, vamos a suponer que es este, ¿no? Ah, no puedo suponer eso, no puedo suponer eso porque he dicho. Correr esto. Ya. Hay una curva de indiferencia, número 1, que genera 10 niveles de satisfacción, y esta 3, que genera 40 niveles de satisfacción. ¿Y por qué decimos que hay un nivel de satisfacción? No. Para Anabel, sus niveles de satisfacción son distintos en el consumo de 5 panes versus Guadalupe. Son distintos, somos distintos. Es más, fíjense al interior de su familia, ¿no? Si tienen hermanos, no a todos les gusta y les satisface lo mismo el pollo que a otros, ¿no? Hay algunos que les gusta más el pollo y otros menos el pollo, les gusta más la res. Hay otros que les gusta más la lechuga y otros más el tomate. Somos distintos, ¿no? Además, nuestra capacidad también de adquisición de bienes es distinta, ¿no es cierto? Ahora, entre familias. Ahora, a este conjunto de curvas de indiferencia, la ciencia económica le da un mapa de indiferencia. ¿Qué se caracteriza esto y qué dice, no? El mapa de indiferencia se caracteriza que cuanto más alejada está la curva del origen, genera mayores niveles de satisfacción. Y la pregunta es ¿por qué? Porque cualquier punto que esté sobre esta curva de indiferencia número 1 está en esta combinación de bienes, X y Y, 2N. ¿Hacemos para 2? Hemos dicho que hacemos para N. Y cualquier punto sobre esta otra curva presenta mayores cantidades de Y combinados con mayores cantidades de N, de X. Y por tanto, los niveles de satisfacción se supone que tienen que ser mayores, ¿no? A mayor cantidad de consumo de bienes, los niveles de satisfacción son mayores. Y ese es el principio de las curvas de indiferencia. Estas nos muestran la generalización en el consumo de bienes y que no es un escenario en el cual estamos, sino existen muchísimas de estas, ¿no? Ahora, ¿qué características presentan las curvas de indiferencia? Aquí está la clave, ¿no? ¿Qué características? Ah, Primero, dice que tienen pendiente negativa. ¡Epa! ¿Por qué diremos que tienen pendiente negativa? Ojo, ¿no? Ojo. ¿Cómo nosotros gráficamente podemos entender la pendiente de un gráfico a partir de esto, ¿no? Voy a prestarme este gráfico acá. Lo voy a duplicar por acácito. Lo voy a volver a duplicar. Ya, ahí lo hace. Ya. ¿Cómo en este gráfico, cómo encuentro las pendientes?
Yo hago de la siguiente forma, ¿no? Para saber la pendiente en un punto cualesquiera de este mapa de inferencia, tengo que hacer una tangente. La tangente. La pendiente en el punto A es esta, la pendiente en el punto B es esta, la pendiente en el punto C es esta, la pendiente en este punto es esta, la pendiente en este es esta, la pendiente en este es esta. Si usted elimina todos los demás conceptos, ¿qué nos quedaría? Nos daría esa composición, ¿no? Todas ellas tienen una pendiente de orden negativa. No hay ninguna tangente en el mapa de indiferencia, una pendiente positiva, ¿no? No hay ninguna. Porque dejaría de ser tangente, no cumple ese requisito. Si yo quisiera hacer una tangente, ya deja de ser tangente, ¿no? No puede ser, es una tangente. Todas las pendientes tienen pendiente de orden negativa. Segunda característica. Acá parece muy abstracta, pero es la que nos ayuda a entender el equilibrio. Dice siempre existe. Siempre existe una curva de indiferencia que pasa por el espacio de los bienes, siempre y cuando la combinación sea racional. ¿Qué significa eso? Voy a borrar esto, ayuda a memoria. Dice, ¿no? Vamos, que nosotros estamos haciendo un determinado análisis y sabemos que 4 docenas de naranjas combinados con 5 kilos de uva nos dan una satisfacción de 38 niveles de satisfacción. Ya. Esta combinación me dice que es una combinación racional, ¿no? Porque estoy hablando de 4 y 5 docenas, kilos, litros, de lo que sea, ¿no? Alguna medida racional. Pero la teoría me dice, epa, ¿no? Cuando la combinación es irracional, significa, por decir, si aquí estamos hablando de naranjas y aquí estamos hablando de uvas, no puedo decir, pues, 4, 4 kilos de naranjas más 2 rajitas, ni tampoco 5 kilogramos y 3 granos de uva. O sea, ¿eso qué son? O sea, mensurar 2 rajitas y 3 granitos de uva es un absurdo económico. No podríamos cuantificar el nivel de satisfacción que me genera estos. Por tanto, para esta combinación será tal vez más arriba, más abajo. No sé, ¿no? ¿Cómo será? Dice que no existe una curva de indiferencia para combinaciones irracionales, ¿no? Entonces, siempre que la combinación acá hay una combinación racional, una curva de indiferencia. Una combinación racional, una curva de indiferencia. Una combinación racional y una curva de indiferencia. Gracias a esta propiedad, nosotros alcanzamos el equilibrio del consumidor. Y por tanto, ya hemos explicado que siempre existe. Tercera característica. Dios mío, estoy aterrado ya. Las curvas de indiferencia no se intersectan. Igualmente, ¿no? Voy a borrar para que no quede estilo como... Si nosotros vemos acá una curva de indiferencia, vamos a suponer que tenemos una curva de indiferencia que le vamos a llamar una diferencia número 1 que, que tiene 100 niveles de satisfacción. Acá tenemos otra curva de indiferencia que genera número 2
que genera 200 niveles de satisfacción. Ya. Cualquier punto sobre la curva número A, este punto, cualquier punto rojo, hemos dicho que es una curva de indiferencia que genera 200 niveles de satisfacción. Cualquier punto sobre la curva número, cualquier punto azul presenta 100 niveles de satisfacción. Pero, dice la teoría, epa, vamos a tener un problema de inconsistencia de datos. Cuando estemos en este punto, llamaremos en el punto E. Porque me está diciendo que acá, que 4 docenas de naranjas con 5 kilos de uvas, desde la perspectiva azul, me está generando 100 niveles de satisfacción. Y desde la perspectiva roja, esa misma combinación me está generando 200 niveles de satisfacción. Algo que es inconsistente, ¿no? Vale decir que existe, que dice, ¿no? Que una misma combinación de factores no puede generar dos niveles de satisfacción distintos, ¿no? No puede haber dos niveles de satisfacción distintos. Entonces, las curvas de indiferencia, en síntesis, no pueden intersectarse, porque en el punto de intersección generan dos niveles de satisfacciones distintos. Y el concepto más importante, cuarto, son convexos, son convexas, dice, son convexas con respecto al origen. Para nosotros, hasta el momento, hemos visto que las curvas de indiferencia son convexas con respecto al origen, propiciando un concepto que se llama el concepto de la tasa marginal de sustitución, un bien por otro, de Y a cambio de X. Pero acá vamos a romper un poco esta regla, ¿no? Estamos a un nivel de maestría y vamos a ver que las curvas de diferencia también presentan dos condiciones distintas. En un escenario de los bienes Y y X, vamos a ver que hay curvas de indiferencia que son de esta forma. O si quieren ustedes hacen. Y hay curvas de indiferencia que son así, ¿no? Que son unas líneas rectas y que son en sí un eje también, ¿no? En este caso se dice que los bienes que estamos hablando, de los bienes X y Y, estos bienes son perfectamente, los bienes son perfectamente sustitutos, o son sustitutos perfectos, o perfectamente sustituibles. Y eso nos pasa a ver con qué bienes. Hay muchos de ustedes, tal vez, en el caso, conocen a alguien que para alguien es indiferente. Es indiferente tomar té o tomar café. Es exactamente igual. En este caso, la, 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 la curva, su curva de indiferencia es igual a esa, ¿no? Es negativa y es ¿Mm? Hay otras personas que les es indiferente el consumir lo que res. Vamos. O que les pasa cuando ustedes van a comprar a la tiendita de barrio, ¿no? Están, le dice, por favor, señora, ¿me da una agüita? A veces le pasa a usted el agua de Villa Santa, a veces le pasa Vizcachani, le pasa Bajo Cero, o le pasa a veces Vital de Coca-Cola. Y usted paga precios distintos, aunque usted no crea. A veces le cobran 5, otros 5.50, otros 4.50 y usted paga.
pero lo que está consumiendo para usted es indiferente. ¿Por qué? Porque son perfectamente sustituibles. Cuando la curva de demanda, cuando la curva de indiferencia presenta esa forma en el segundo escenario, se dice que los bienes son perfectamente complementarios. La complementariedad entre ellos es perfecto, ¿no? Acá, por ejemplo, para nosotros, dentro de nuestros hábitos de consumo, por lo general, nadie, digamos, toma el café sin azúcar o con edulcorante, ¿no? Para nosotros van juntos, ¿sí o no? Hay familias que, que no pueden tener una concepción en su cabecita de un almuerzo si no hay sopa, ¿no? Sopa y segundo. Tenemos el lujo, ¿no? En algunas circunstancias todavía. En otros escenarios, no, el almuerzo es un plato, ya. Un plato, ya, eso es nuestro almuerzo. Para otros, no es almuerzo si no es plato, si no es, ¿no? El pan con el café, ¿no? Bueno, entonces, estos elementos son parte, ¿no? Son parte de la construcción de propuestas. Muy bien. Entonces, aquí que ha quedado sueltito, ha quedado suelto el concepto de la tasa marginal de sustitución. ¿Qué será la tasa marginal de sustitución? Subtítulo grandote. Ya, directamente voy a colocar, ¿no? Tasa marginal oh, de sustitución de Y a cambio de X. Ese es el concepto. Tasa marginal de sustitución de Y a cambio de X. ¿Cómo nosotros entendemos esto? Que es uno de los conceptos realmente muy importantes. Es un eje. Vemos aún. Este es el bien Y, el bien X. Esta es una curva de indiferencia, ¿no? Vamos a suponer que esta es una curva de indiferencia número 2 que genera 30 niveles de satisfacción. Vamos a suponer que el consumidor está primero en el punto A, consumiendo esta cantidad Y1 de Y combinado con una cantidad X1 de X. Y por diferentes razones el consumidor ha decidido migrar al punto B. En el punto B está consumiendo esta cantidad Y2 de Y con esta cantidad X2 de X. ¿Qué es lo que ha pasado al consumidor? El consumidor ha decidido pasar del punto A hacia el punto B. Eso es lo que ha decidido el consumidor. Eso está definido por los factores de la demanda, ¿no? Gustos y preferencias, precio del sustituto ha bajado. El pollo, pues me estoy yendo al pollo y dejo y sacrifico res, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo al pasar del punto A al punto B? Lo que está haciendo es sacrificar unidades del bien Y a cambio de incorporar, para nosotros como estamos en microeconomía, una unidad más de X, y de tal manera que el nivel de satisfacción en el punto B como en el A es el mismo. Y eso es lo que mide la tasa marginal de sustitución, ¿no? Mide eso. ¿Y cómo lo demostramos matemáticamente? De forma bastante sencilla. Decimos, la tasa marginal de sustitución de Y a cambio, así se llama, ¿no? A cambio de X, dice que es
este concepto. Oh, toda la riqueza. Ya. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Lo que hacemos es, dice, ¿no? Al pasar del punto A hacia el punto B, lo que está haciendo es ¿qué cosa? Sacrificar unidades de Y a cambio de incorporar unidades de X en su consumo y de tal manera que su nivel de satisfacción permanezca constante. Eso es lo que mide la tasa. ¿Y cómo lo calculamos? Fácilmente. Hacemos esto, ¿no? Esta es la cantidad consumida de Y, dice Y1, desde el origen hasta Y1, menos esto, ¿no? Desde el origen o Y2. Entonces, esta diferencia de Y1 menos Y2 me va a dar este segmento, ¿sí o no? Me va a dar este segmento. ¿Y ese segmento qué se llama, señores? Se llama Y1. No quiero. Se llama Y1 y Y2 como segmento. Y este segmento, Y1 y Y2, este segmento Y1 y Y2 es exactamente igual a otro que formaríamos acá, ¿no es cierto? Colocamos ahí A y aquí le podemos colocar el concepto, aquí puede tener concepto C. Y dice, este concepto es idéntico. Esto es igualito, ¿no? Esto es igualito que esto, es idéntico. Por tanto, es el segmento Y1 y Y2 o bien el segmento AC como segmento. En el denominador, ¿qué sería? Si nosotros hacemos x1 menos x2, x2 es mayor, ¿no es cierto? Entonces va a salir un valor negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, ¿no? O x2 menos estito, ¿no? O x1. O x1. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar x1, x2 como segmento. Nos va a dar x1, x2 como segmento. O bien, esto es igual, igual no. Acá, señores, este segmento, esto es igualito que este otro, ¿no es cierto? Que este otro. Que CB es igual que x1, x2 que estamos colocando acá. Por tanto, va a ser esto igual a quién? A CB. Acá nosotros podemos hacer la matemática que querramos, ¿no es cierto? La matemática que querramos. Y nosotros podemos colocar esto y podemos decir la tasa marginal de sustitución. Si esto le llamamos nosotros pollo y esto le llamamos res, decimos de pollo a cambio de res. Y la matemática, acá nosotros hacemos matemática y nos ha salido, por ejemplo, un valor de... Au, qué hecho. Nos ha salido un valor de, por decir, nos ha salido un valor de 3.
En otro momento nos ha salido un valor 1. Y en otro ejercicio matemático nos ha salido un valor de 0,5. ¿Cómo nosotros leemos esto? Para toda nuestra vida profesional, lo que tenemos que hacer es siempre el valor que usted le salga una tasa con variables, lo que hacemos para leer una tasa es entre 1. ¿Y qué hacemos? Escúchenme bien. La tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. El pollo a cambio de res, ¿no? Igual a 3, significa que el consumidor está dispuesto a sacrificar, ¿no? Aquí. 3 unidades de pollo a cambio de incorporar una unidad de res a su dieta, ¿no? Una más de res a su dieta, y de tal manera que su nivel de satisfacción permanezca, ¿qué cosa? Constante. Nada más. Si nos sale un valor igual a 1, ¿qué hacemos? Agarramos y dividimos entre 1 y decimos, ¿no? La tasa marginal de sustitución de pollo y a cambio de res igual a 1 significa que el consumidor está dispuesto a sacrificar 1 kilogramo de res, de pollo, a cambio de incorporar una de res a su dieta y de tal manera que su nivel de satisfacción permanezca constante. Si fuese 0,5, lo propio, ¿no? Entre 1. Le atribuimos a esto a pollo y a res y el nivel de satisfacción permanezca constante. Así de simple. Y lo más importante de esto, para terminar esta partecita, dice la teoría, ¿no? Que la pendiente, la pendiente de la curva de indiferencia en un determinado punto, ¿cómo es la pendiente de la curva de indiferencia, señores? ¿Cómo es la pendiente de la curva de indiferencia? ¿Qué hemos dicho de las características de las curvas de indiferencia? ¿Tienen pendiente qué cosa? Negativa, ¿verdad? Dice que la pendiente de la curva de indiferencia, voy a volver a esperar. Ya, muy bien, gracias. Está bien, es la tangente, está muy bien. Excelente, está la tangente y es negativa, muy bien. ¿Está dada por quién? Dice, ¿no? La pendiente de la curva de indiferencia en cualquier punto, ¿no? Que la pendiente es negativa. Con signo contrario. Con signo contrario. ¿Está dada por quién? Por la tasa marginal de sustitución de Y a cambio de X. Y eso nosotros lo vamos a colocar en un cuadrito vital, importantísimo, ¿no? En un cuadrito poderoso, que lo vamos a utilizar más adelante. ¿Estamos bien hasta acá? Una cosa son las aspiraciones, ¿no? En este escenario, nosotros, ¿dónde quisiéramos estar? Nosotros desearíamos estar siempre en el punto más alto. Todos quisiéramos alcanzar el máximo nivel de satisfacción. Las curvas de indiferencia nos muestran las aspiraciones, los deseos, pero estos se ven limitados por nuestras capacidades de compra de bienes. ¿Dados por quién? Por un concepto que se llama la línea de presupuesto. ¿Qué viene a ser la línea de presupuesto? ¿No? Acá, para entender esto, dice que la línea de presupuesto tiene que cumplir los siguientes supuestos simplificadores. Se deben presentar algunos supuestos simplificadores.
Son las 9. ¿Terminamos de una vez, por favor? ¿Les parece? ¿Terminaremos de una vez para no hacer el break ya? ¿Sí? Ya, gracias, gracias, gracias. Gracias por las cámaras. Acá dice que necesitamos tres condiciones sine qua non. Primero que nada, necesitamos y todos los consumidores y las familias tienen un ingreso monetario, el cual es aproximadamente, ¿no? Es conocido y aproximadamente fijo. Porque ninguna de las familias cierra los ojos y comienza a gastar. Gastamos en función de nuestro ingreso. Segundo, todos tenemos un privilegio de consumo. Todos. Si yo le pregunto a Abel qué sabores de yogures más le agradan, ella me dirá, ¿no? Si yo le pregunto a Jessica qué gaseosas son las que más te gustan, o a Luis le pregunto qué carnes son las que más le agradan a la parrilla, todos tenemos privilegio de consumo. Eso no significa que sean los mejores productos, ni tampoco los peores. No tiene nada que ver. Tenemos un catálogo de consumo. Y además, ese catálogo de consumo me está diciendo, ¿por qué estoy de acuerdo consumir el bien X y el bien Y? Porque yo estoy de acuerdo con sus, ¿qué cosa? Con sus precios. Pueden haber, por ejemplo, en términos de carnes, la mejor carne es la carne de salmón, ¿no? Pero el salmón cuesta, creo que en Bolivia está 800 bolivianos la libra, ¿no? Medio kilo. Porque cadena de frío, es traído de lugares, listo, o sea, no va pues, ¿no? Eso no estoy de acuerdo a pagar ese precio. Para mí la carne más rica, la carne de pollo y de res, punto, ya, ya. Ese es el catálogo de consumo. Todos tenemos un catálogo de consumo. Y dice que con esta información nosotros formamos una ecuación. Y dice, ¿no? La teoría dice que la primera línea de presupuesto que nosotros formamos dentro de nuestra lógica nos dice que el ingreso monetario que tienen los consumidores no es igual a qué? A la sumatoria del producto de los bienes X y Y multiplicados por sus correspondientes precios. Vale decir, vale decir, lo que yo gasto en X, la cantidad de litros de leche por el precio, más lo que gasto en la cantidad de piezas de tipo de pan por su precio, es lo que me va a generar mi presupuesto para el desayuno. Y acá viene, ¿no? Hemos dicho, hacemos para 2 y hacemos la generalización para n, ¿no? Y dice, ¿qué es eso, no? ¿Cuánto gastamos? Y nuestra línea de presupuesto me está diciendo esto, esa es la ecuación general de la línea de presupuesto. Esa es la ecuación número 1 de la línea de presupuesto. Vale, ¿por qué no marcó? Ah, ya por eso. Esa es la ecuación número 1 de la línea de presupuesto. Si nosotros de esta línea de presupuesto despejaríamos en función del bien Y, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1 entre el precio de Y por el ingreso monetario menos precio de X entre el precio de Y por X. Si despejaríamos de esta ecuación en función del bien X, ¿qué tendríamos? X es igual a 1 entre el precio de X por el ingreso monetario menos el precio de Y entre el precio de X por Y. ¿Mm? Y tendríamos, en el primer caso, la línea de presupuesto en función del bien y tendríamos la línea de presupuesto en función del bien X.
Y la pregunta es, ¿por qué nosotros nos martirizamos y nos complicamos la vida en encontrar la línea de presupuesto número 2 y la línea de presupuesto número 3 en función de diferentes bienes? En el primer caso es la ecuación de la línea de presupuesto en general, en función del ingreso. Las otras son en función del bien Y y en función del bien X. Lo que hacemos es, ¿no es cierto? Dice, ¿no? Nosotros construimos las ecuaciones 2 y 3. Quiero ver cómo practicar. 2 y 3. ¿Para qué? Para poder construir la línea de presupuesto. En un escenario de los bienes X y Y, dice, ¿no? La primera parte de la ecuación de la línea de presupuesto en función del bien Y, vale decir esto, dice que me muestra la intersección en el eje de las ordenadas. Voy a colocar no así. Voy a colocar así. Vale decir este puntito. Ese puntito dice que está por Y es igual a 1 entre el precio de Y por el ingreso monetario. Es la cantidad máxima que yo puedo comprar de Y. Si destino todo mi presupuesto solamente a bien Y. Lo propio. La teoría me dice, la primera parte de la ecuación de la línea de presupuesto en función del bien X, vale decir esto, dice, es la intersección en el eje de las abscisas. Cuando destino todo mi presupuesto solamente a la compra del bien X, vale decir, X, el precio de X por el ingreso monetario. Siendo esta la intersección en el eje de las abscisas. Si nosotros unimos con una línea continua estos dos extremos de gasto, vale decir, las cantidades máximas que puedo destinar a la compra del bien X, cuando destino todo mi presupuesto a X, y la cantidad máxima que puedo comprar del bien Y, si destino todo mi presupuesto a Y, entonces tendría esto, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Si uno de esos dos extremos de gasto, de las capacidades de compra o gasto de bienes, en bienes, tendría lo que se llama línea de presupuesto. Esta es mi línea de presupuesto. ¿Qué viene a ser la línea de presupuesto? Es el lugar geométrico de las distintas combinaciones de bienes que yo puedo pagar si gasto todo mi presupuesto. Por ejemplo, si estoy en este punto A y quiero pasar al punto B, ¿qué tengo que hacer del punto A al punto B? Lo que tengo que hacer es sacrificar unidades de Y a cambio de unidades de el bien X, ¿sí o no? Por tanto, dice la línea de presupuesto son el lugar geométrico de las distintas combinaciones de bienes que el consumidor puede pagar si gasta todo su ingreso monetario. Puntos por encima de esta línea, vale decir por acá, son combinaciones de bienes que no puede pagar. Puntos por debajo de esta línea son combinaciones que sí puede pagar, pero son combinaciones irracionales. ¿Qué significa irracionales? El consumidor tiene bienes, tiene los medios, pero no quiere comprar, ¿no?, la cantidad de bienes que le generaría la máxima satisfacción, dado que estamos hablando, ¿no?, que necesitamos entender que todos queremos alcanzar la máxima satisfacción, por una parte. Ese es nuestro objetivo, la máxima satisfacción. Y en segundo lugar, sería una irracionalidad, porque estamos suponiendo, está un poquito tarde ya, ojo lo que estoy marcando acá, ¿no? Estoy suponiendo que nosotros estamos diciendo que el ingreso es igual al gasto, ¿no?
No estamos diciendo que el ingreso es menor que o mayor que, ¿no? Estamos suponiendo que todos los recursos los estamos gastando. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, si es alimentación, tengo que alimentarme bien, ¿no? Y por último, la segunda parte de la ecuación dice que muestra la pendiente de la línea. Desde este punto de vista, la pendiente es esta, desde la perspectiva del bien Y. Y esta otra, menos precio de Y entre X, es la pendiente del punto de vista del bien X. ¿Y qué dice, por tanto, la teoría? La teoría me dice, ¿no? Que la pendiente, voy a colocar acá, bien, aquícito voy a colocar, ya. Dice la teoría. La pendiente de la línea de presupuesto me dice que es la negativa de la razón de los precios de los bienes en el mercado. ¿Cómo traducimos eso? Dice, es la negativa de la razón de los precios. ¿Cuál es la negativa de la razón de los precios? Ahí está. Menos precio de X, menos precio de X entre el precio de Y, o menos precio de Y entre el precio de X. Y me dice que esta es en sí la pendiente de la línea de presupuesto. Y alguien me dirá, ¿será? No es lo mismo, pues 5 que es por entre 6 que 6 entre 5. Los valores son distintos, por supuesto. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde ese punto de vista, la pendiente es esto. Y desde este punto de vista, la pendiente es esto. ¿Y por qué son los valores distintos, no? Y es la misma recta. Porque la tasa de sustitución es distinto. Vale decir que si nosotros concebimos, si nosotros concebimos una línea de presupuesto de esta forma, considera los bienes X y Y, tenemos acá esta cantidad y estamos en el punto A. Y he decidido por diferentes razones migrar al punto B. ¿Qué está pasando? Si migro de A hacia B, ¿qué tengo que sacrificar? Una pequeña cantidad de Y, de a cambio de ganar una gran cantidad de X. Pero si cambio del punto B hacia el punto A, ¿sí o no? Aquí ya también tengo que sacrificar gran cantidad de B, de X, a cambio de capitalizar una pequeña cantidad de. Por tanto, por esa razón los valores son distintos, pero vienen a ser la misma pendiente, porque la tasa de sustitución de un bien por otro es distinta. Esa es la causa para que se diga, ¿no? Que la pendiente, la negativa de la razón de los precios de los bienes en el mercado es la pendiente de la tasa marginal, la pendiente de la curva de indiferencia. A secas, ¿no? A secas. Hasta ahí. Y esto también lo vamos a marcar de la siguiente forma. Cosa que vamos a utilizar el día de mañana con el concepto de el equilibrio. ¿Está bien? Hasta acá, ¿cómo estamos, señores? ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Está yendo bien? ¿Yendo bien? Estamos estamos colocando un acelerador a esto, ¿no? Porque los contenidos son tan largos y las sesiones son tan cortas y ustedes notarán que lo complicado que es hacer esto, ¿no? Lo complicado que es hacer esto, pero bueno, pues ahí hay la forma, hay la habilidad y esperamos que estemos capitando bien. Ahora, mañana voy a parar la grabación aquí. No hemos hecho break, entonces tenemos la posibilidad. Voy a parar la grabación. ¿Estás seguro que deseas detener? Sí.